Gente, gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Le damos la bienvenida a un invitado muy especial. Él es Antón Tejeda. ¿Es Antón o Antón? Porque yo... Como tú quieras, las dos funciones. Ok, es Antón Tejeda, está con nosotros. Antón, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme nuevamente aquí. Para mí siempre un honor compartir con ustedes. Antón, ¿cómo podemos definirte para que la gente sepa, el que no te conoce, los pocos que no te conocen, sepan a qué te dedicas, qué has hecho, qué haces? Porque tú estudiaste en Harvard. ¿Políticas públicas o políticas educativas? Administración pública. Administración pública, pero eres director y CEO, se puede decir, de una institución de formación. Bueno, soy pasado presidente del Colegio St. George, que es una institución educativa de 57 años, y soy el rector del Instituto de Educación Superior Luis Heredia Bonetti, que es un emprendimiento de educación superior, una universidad que he estado desarrollando por los últimos 3 años. Y básicamente yo me defino como un educador y apasionado y muy preocupado de ese aspecto de la sociedad dominicana y hacia dónde vamos con esos temas. Voy a dejar que la primera pregunta te la haga Darían Vargas, que está sumamente emocionado desde que anunciamos que ibas a estar con nosotros y no ha querido perderse y tiene una pregunta para ti. Antón, yo no sé si usted sabe que yo voy a ser ministro de Educación en muy poco tiempo. Te felicito. Muchas gracias. Y necesitamos unos jóvenes. Sí, y me impresionó el tema. Enseñanza efectiva. ¿Qué es una persona común y corriente que no llegó a Harvard, sino a la H solamente? ¿Cómo entiende qué es lo que una enseñanza efectiva? Mire, ustedes, yo escuchándolo a ustedes en el segmento anterior y ustedes hablando de tendencia y cómo crear tendencia, y yo ese mundo no lo entiendo, pero esto que te voy a decir, me gustaría que fuese una tendencia. Y es que en la República Dominicana debemos olvidarnos, borrar la palabra calidad cuando se habla de educación. Okay. Yo creo que cuando decimos deberíamos tener una calidad, una educación de calidad, estamos enfocando el problema mal. Mira, esta botella plástica es fabricada millones de unidades al día probablemente. Y calidad se refiere en cierta medida a la tolerancia de fabricación, que todas sean del mismo espesor, altura, etc. En la educación estamos hablando de seres humanos. Entonces a mí no me gusta, esto es una opinión personal, no me gusta usar la palabra calidad cuando hablamos de la educación. Yo creo que la efectividad es más apropiada. ¿Por qué? Porque están saliendo personas del bachillerato que no saben leer y escribir. Ni siquiera. Están saliendo personas de la universidad graduados en contabilidad que no saben utilizar Excel, que no saben los conceptos más básicos del débito y el crédito. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve agotar ese proceso educativo preuniversitario y universitario si en muchas ocasiones la educación resultante, la formación resultante, no es efectiva? Entonces, si posiblemente le damos un giro a cómo vemos el problema y en vez de estar enfocándonos en calidad, posiblemente el utilizar otra palabra, es decir, busquemos una educación efectiva que tenga resultados que realmente podamos sentir y medir en la República Dominicana, creo que ayudaría. Antón, en días pasados escuchaba, coincidencialmente una egresada de St. George, Samantha Rivero, que tiene un centro educativo, hablando de cómo todo ha cambiado en los últimos 20, 30 años, menos las aulas, menos la manera de impartir educación en República Dominicana. ¿Qué crees que debe variar, digamos, en ese entorno para poder lograr el mejor resultado de lo que tú dices, de un ambiente que no es botellas que está produciendo, sino seres humanos? Yo no sé si a ti te va a gustar esta respuesta que te voy a dar. Yo soy de los que pienso que hay aspectos de la educación tradicional que no deben cambiarse. Para mí, por ejemplo, la tecnología es una herramienta en el aula. Correcto. El profesor es una herramienta en el aula. Los libros de texto o la falta de libros de texto, ¿no?, cual sea el caso, es una herramienta. Entonces, cuando la gente me dice, no, que el profesor sentado enfrente de la clase, dictando una clase a 20 alumnos, eso está desfasado. Yo le diría, yo no estoy de acuerdo. Tú puedes tener un proceso en una clase de 50 o 60 minutos donde el profesor puede hacer una presentación, llamemos, de 5 a 10 minutos y luego se hace un periodo de preguntas y respuestas, pero después se hace un equipo de cada muchacho, póngase en grupo de 4 y vamos a analizar este tema y luego volvemos
todos juntos a analizar y a debatir el tema. Es decir, no limitemos el problema a decir, no, porque el aula sigue siendo cuadrada y hay 20 pupitres y el profesor está sentado adelante. No creo que no es tan sencillo el problema. Ahora, muchos colegios privados, que tú sabes que tienen la iniciativa y la capacidad de hacerlo, sí implementan muchos aspectos de enseñanza innovadoras. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como el Makerspace, los programas de STEM, los programas de eSports. O sea, todas estas cosas que sabemos que están ayudando a ¿qué? Al desarrollo del pensamiento crítico, al trabajo en equipo, a la colaboración y sobre todo a que ese estudiante aprenda a equivocarse, a levantarse y a reimaginar ese problema y la solución que debe aplicar. Porque esa es la vida. Ustedes, todos nosotros, tenemos que aprender a fallar, volvernos a levantar y rediseñar otra solución. Eso lo hablábamos hace unos días, Darían y yo, que decíamos, hay mucha gente que le tiene miedo a comenzar, pero tú no llegas al episodio 100, o tú no llegas a lograr grandes cosas si no hiciste el primero. Entonces, si el estudiante no le enseñamos que el fracaso es aceptable, es parte del proceso de aprendizaje. Incluso parte del éxito. ¡Wow! Entonces, cuando a los 25 años hace su primer emprendimiento y fracasa, dice, ya terminé, ya mi vida se acabó. No, y que como sociedad nos adecuan mucho a que para iniciar tú tienes que tener todas las respuestas y no conseguirlas en el camino. Antón, dice André Oppenheimer que el secreto del Valle del Silicón es que los éxitos de ellos lo cuentan primero con sus fracasos, que sus fracasos fueron lo que llevaron. Pero hay una cosa, Antón, que yo quiero debatir con usted, pero para tener una enseñanza efectiva, usted necesita profesor efectivo. Ahí es que voy. Fíjate que yo no quiero simplificar el problema. Por favor, no asuman, ni ustedes, ni sus televidentes o las personas que nos escuchan, no asuman que yo estoy simplificando el problema, porque esa no es mi intención. Sin embargo, si tú estuvieras manejando una fábrica, volvamos al tema, a la analogía de una fábrica. Si esa maquinaria tuya no está funcionando, si no hay luz, si no hay agua, si los obreros no van a la fábrica, el producto no va a salir. Entonces, si tenemos situaciones en las escuelas donde no hay aulas adecuadas, el mobiliario no es el adecuado, los libros no existen, el profesor está de huelga, no hay luz, no hay agua, creo que se va a dificultar mucho el proceso de aprendizaje, porque el estudiante no se le están cumpliendo sus necesidades básicas de calma y de seguridad para que ese estudiante pueda sentarse, abrir su mente y decir, ok, vamos a pensar, vamos a colaborar. Antón, yo tengo una pregunta con relación a la universidad. Me llamó mucho la atención y quiero que nos des información acerca de cuáles son las carreras, si también hay maestría o cuáles son los planes para desarrollarla aún más en nuestro país. Bueno, con mucho orgullo te digo, este emprendimiento educativo que se llama Instituto de Educación Superior Luis Heredia Bonetti fue fundado por mi padrastro, que en paz descanse, el doctor Luis Heredia Bonetti, principalmente en maestrías y especialidades en Derecho. Como ese no es mi rubro, yo le hice una modificación, es ahora una institución de educación superior en Ciencias Sociales y Humanidades, y impartimos maestrías y especialidades en innovación, educación, en la innovación y tecnología en la educación, habilitaciones docentes. Tenemos programas de eSports, no enseñándote a jugar los programas, sino el ecosistema de la industria del eSports, que es enorme. Que es muy importante, porque la gente nada más ve la parte de los videojuegos. No, porque que un 1% de los muchachos que llegan a ser, como igual cualquier gamers, atleta, como profesionales. Y entonces estamos en el proceso de adecuación ahora para poder ofrecer en un futuro las licenciaturas en economía, pero el proceso de las universidades, tú tienes primero que impartir especialidades y maestrías y luego posteriormente solicitas la de grado, es correcto, es un proceso. Pero ese es mi nuevo proyecto, Saline, ahí es que estoy enfocando mi tiempo. Me gustaría saber, Antón, ¿qué quisieras tú? ¿Con qué condiciones quisieras tú que llegaran tus estudiantes allá? Eso, como salen del San George. Bueno. No sea mala, Celine. No, porque eso sería el mundo ideal. Si tuviéramos eso en nuestro país, Dios mío, la República Dominicana fuera otra.
Y se puede lograr. Lo que pasa es que, Pero hay que hacer es todo lo que él deberían dijo. llegar de cualquier institución. Claro. No. Preparados Yo quiero decir, para eso. lo que quiero decir es con la calidad que salen los chicos de ese colegio. Mira, es una excelente pregunta. Okay, como buena pregunta, es una pregunta difícil de contestar. Gracias, Eline, por el piropo al St. George, pero sin duda alguna aquí hay muchísimos colegios privados muy buenos, como también hay alguna institución educativa pública excelente, como es el caso de la niña de la Academia de la Fuerza Aérea, que va para Yale, ¿no? La Universidad de Yale. Así es. Que eso es meritorio, y en este país tú sabes que nos gusta criticar, pero la cosa buena como que le echamos. Dale Eso No es se increíble. menciona. Entonces Yale, Yale. eso te demuestra que ese instituto es meritorio de investigarlo y ver qué está pasando ahí para imitar. Para replicarlo, claro. Pero tú sabes que yo estaba hablando con alguien, pose tu pregunta, estaba hablando con alguien ayer sobre este tema. Fíjate, la formación hoy en día de los estudiantes, especialmente como resultado de lo que ha pasado en la pandemia, señores, que ya mucha gente se ha olvidado. Los niños que se están graduando ahora pasaron 2 años de su vida de bachillerato en pandemia. Entonces, no solamente tienen Bancado. una preparación deficiente académicamente, sino que vienen cargados de muchos problemas socioemocionales. Entonces, Así es. ¿qué es lo que yo quisiera de un egresado de las escuelas públicas o privadas? Un niño balanceado. ¿En qué sentido? Tú no tienes que ser un genio académicamente. A mí me gustaría ver a una persona que se esfuerza, una persona que no tiene miedo a equivocarse, a una persona segura de sí mismo. Quisiera ver a una persona que hiciera algo de deporte y, ¿por qué no?, que estuviera enfocado también en algo de las artes. Sí. Entonces, ese balance es lo que tú andas buscando, porque no todos vamos a ser matemáticos, no todos vamos a ser físicos o doctores. Van a haber artistas, van a haber políticos. Uno no sabe lo que va a salir pero al del final, producto. Lo mejor que podemos ser es seres humanos, unos buenos seres humanos. A mí me gusta el concepto de que el estudiante salga preparado para enfrentar la flexibilidad de lo que viene. Porque ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar en un mes, en un año, en 5 años. Entonces, que ese estudiante esté listo para enfrentar lo que venga con flexibilidad y poder hacer los ajustes necesarios. Son las Eso es lo llamadas que yo quisiera. habilidades blandas. Sí. ¿Y cómo uno las desarrolla en un ambiente educativo? Bueno, digamos? por ejemplo, en un salón de clases, poner a los muchachos a debatir, a trabajar en grupo, a colaborar, a trabajar con gente que no necesariamente tiene o comparte su misma opinión sobre algún Ejercicio de problema o dialéctica. situación política o histórica. Eso te ayuda a ti a bajarte un Pensamiento. poquito y a tener que escuchar al otro. Eso es una habilidad blanda. Inteligencia el emocional. poder escuchar y debatir con alguien con quien tú tienes una opinión totalmente opuesta. Ah. Eso le va a servir a ustedes, No, los y que- políticos, mucho, ¿no? Que es algo que venimos Ver hablando con hace otros mucho ojos. tiempo, de que las redes te van quitando esa capacidad porque te meten en una espiral de solamente el contenido que quieres ver, porque solamente te da lo que tú buscas. Entonces, al final, tú vas perdiendo el poder de lo diferente y solamente te enfocas en el poder de lo igual, que al final lo que hace es que te adormece y pierde sentido, porque si lo igual no tiene lo diferente para que le haga frente, entonces no tiene sentido. Eso es así. Antón, una pregunta. En el proyecto que estás generando en este momento, ¿hay alguna o existe alguna política para que esas oportunidades que se van a brindar desde ahí, ese espacio de generación y creación de nuevos talentos, para que llegue a otros espacios, que no se quede solo en la zona metropolitana de las urbes del país, sino que llegue a barriadas como Villa Francisca, Los Guandules, Guachupita, quizá un mínimo, porque sé que genera un costo, sé que algún compromiso social? Sí, claro. Déjame decirte que el ISLHB, porque así le decimos de corto, esencialmente está trabajando. ¿De corto? O sea, le decimos en short, ¿no? Sí, sí, la abreviatura. Las siglas, ISLHB, porque es un nombre muy largo. Nosotros estamos trabajando mucho con la MESIT, con el INAFOCAM, con el INAVIE, con el Ministerio de Trabajo, en esos aspectos, en esos Qué bien. diplomados que se ofrecen. Muchos de ellos son pagados por el mismo MESIT o el INAFOCAM, que es la que se encarga del desarrollo del magisterio. Pero realmente la universidad, no quiero que tú iguales al ISLHB con el St. George, en el sentido de que es
está dirigido al mismo mercado. Ok. La universidad es algo que está empezando. Posiblemente en 10 años tú me vuelves a invitar aquí y yo te puedo hablar entonces de ese momento qué mercado está atendiendo la universidad. Pero la idea es esa, y de hecho la universidad se enfoca primordialmente en educación virtual, es decir, estamos atendiendo el país entero. No es únicamente el sector de Piantini o en Santo Domingo, tenemos estudiantes a nivel nacional. Me Antón, gustaría ver en algunos años, cuando ya quizás tenga más forma el proyecto, esa universidad dirigiéndose de manera mínima a sectores muy vulnerables, que la brecha digital quizás no le permite la virtualidad también. O sea, ver cómo se puede lograr, cómo se puede hacer ese acercamiento, Claro. para que poder llevar todas esas informaciones, todo ese contenido de valor, poderlo llevar a gente que quizás ni sabe que se está dando. Porque hay un tema también de conocimiento de acceso. Claro, totalmente, eso es así. Antón, una pregunta. Un estudiante que se ha expuesto a una enseñanza efectiva, ¿me podrían mencionar 3 o 5 competencias que ese estudiante va a desarrollar? No creo que esa pregunta te la pueda contestar de esa manera. Es decir, fíjate, el currículum de la República Dominicana es en base a competencias. Sí. ¿La están logrando? Entonces, si fuese por lo escrito en los documentos y en los reglamentos, esto aquí fuera Suiza. O sea, Corea del Sur. Si No, cada no. estudiante cumple con todo lo escrito, como se supone que debe cumplir para pasar de curso, cuando lo hace, Sí. tuviéramos en nuestro mejor momento. yo diría, o sea, es lo que yo, cuando yo veo el nivel de requerimiento, por lo menos en el nivel de universitario de la MESIT, óyeme, son muchos requerimientos, y tú dices, wow, ¿se cumplirán todos? No sé. Pero fue lo que le contesté anteriormente, o sea, yo creo que un estudiante efectivo, una educación que ha sido efectiva para un estudiante, lo primero que te voy a decir, y va a sonar poco académico, es que ese estudiante esté emocionalmente estable, que no esté Wow. asustado, Salud ¿no? mental. Que tenga Paz. su salud mental. Eso, para mí eso es lo primordial, número 1. Y número 2, debe de tener ese estudiante identificado ya, yo te estoy hablando para final de bachillerato, Sí. tiene que tener identificado ya por lo menos un área donde él o ella sobresale. Y tú me puedes decir a mí, bueno, mi hijo no sobresale en nada menos que deporte, perfecto, pero su estima está alineada con ese deporte. Entonces él es excelente en el soccer, por ejemplo, y posiblemente está un poquito deficiente en otras áreas, pero como ser humano se da valor. El problema es cuando ese estudiante que se gradúa de bachillerato ha salido y no ha encontrado ¿Para qué? cuál es su fortaleza, qué es ¿Es verdad? lo que le da ¿Para qué? esa estima propia. Yo creo que no hay nada más triste, señores, que tú encontrarte con un muchacho o una niña de 15, 16, 17 años con una estima por el piso, Sí, sí. porque se siente que es menos y las redes sociales no ayudan. Sí, ¿no? no Era ayudan algo- para nada. Entonces, eso es preocupante. Entonces, eso para mí es importante. Amén de que, óyeme, debe saber escribir, debe saber las matemáticas, debe poder expresarse. Son cosas muy básicas que yo creo que no las estamos cumpliendo. Antón, debes saber interpretar, porque tenemos también una masa donde la crítica está prácticamente ausente. O sea, de gente que simplemente recibe información y repite información y no hay análisis, no hay reflexión, no hay pensamiento. Antón, pero escuchando, tú sabes que Grave. me llegó a la mente que la prueba PISA pierde todo el sentido porque para mí la prueba PISA es lo que mide calidad. La prueba PISA lo que mide es conocimiento. ¿Ok? Entonces, a lo mejor me estoy yendo de un lado al otro y salgo de aquí y tú dices, ese hombre está loco. Pero ¿qué es lo que yo pienso con la prueba PISA? Siempre he felicitado al gobierno, sea este o sea el anterior, que ha hecho las pruebas PISA, porque hay que tener valor para medirse y aceptar que uno tenga último lugar. Para que sepa, Eso. solamente Haití está por debajo de nosotros. Sin embargo, hay que saber dónde uno está para poder empezar a remediar la situación. Y uno poder enfrentar que la situación es crítica. Sí. Y hay que hacer ajustes. Por eso yo digo que el hablar de una educación de calidad
me parece a mí que estamos hablando de hacer más de lo mismo y esperar diferentes resultados, y eso no va a suceder. El paradigma, la forma de nosotros pensar en educación no es un servicio que se provee buscando calidad, sino es un servicio que se provee a la familia dominicana buscando un resultado específico. ¿Y cuál es ese? Bueno, empleabilidad. Para esos sectores marginados, eso es importante. Salir de un bachillerato con una capacidad para para aportar al rendimiento económico de esa familia, al sustento de esa familia. Yo no sé si eso se está logrando en este momento. Creo que no, pero Antón, algo interesante de lo que decías anteriormente es como a veces hay padres que se enfocan en, digamos, en 4 o 3 materias básicas y obligan incluso a los muchachos a descuidar en esos que son buenos. Entonces, tú dices que eso es negativo, que eso no debe hacerse. Yo no lo recomiendo. A los padres míos no los recomiendo. Yo creo, y yo siempre hablo de un caso de mi familia, donde uno de mis hijos, no te voy a decir que era el mejor estudiante del mundo, y yo lo vi sufrir. O sea, yo lo vi sufrir. Y resulta bien hacer que empezó a jugar soccer a los 8 o 9 años y se hizo una estrella de soccer. Y yo vi cómo su autoestima se elevó y sentirse más seguro de sí mismo. Entonces le ayudó con la parte académica, porque tuvo el valor de decir, no, yo puedo y déjame enfrentarme a trabajar en esto también. Entonces, lo digo por testimonio propio, es lo que yo creo. No te puedo hablar de justificaciones científicas o estudios, o investigaciones. Fáctica. Es lo que yo he visto en mis más de 30 años de ejercicio en educación, es lo que yo veo. Y muchas veces, ustedes seguro lo han escuchado varias veces, donde dicen, los estudiantes que sacan A son los empleados del estudiante que sacan C. ¿Y por qué el estudiante que saca C termina siendo el empresario? Porque es el que ha tenido que lidiar con el fracaso, con buscar opciones, con reinventarse. Entonces, buscarle la vuelta a la cosa. Esa es mi opinión. Antón, yo quiero felicitarte porque un egresado de Harvard se dedica al área educativa. Usted pudiera estar haciendo muchas otras cosas y no esta área. A mí me sorprende la pasión con cómo usted habla de ese tema. Yo soy un fanboy de la educación y yo creo que el país donde yo vivo, cuando yo veo estadísticas, que el 61% de los jóvenes de 18 a 25 quieren irse de aquí, porque aquí no se encuentran con oportunidades. Pero cuando yo veo personas como usted que dicen, miren, en Dominicana tenemos que cambiar la visión, tenemos que apostar a una educación efectiva, tenemos que abandonar toda esa mala práctica y comenzar desde cero con algo funcional. Yo de verdad que siempre digo, tal vez en la parte económica, en la parte educativa, pueda ganar alguien dinero, pero el que se dedica a la educación transforma la vida de mucha gente. Así que le quiero agradecer por dedicar toda su vida a esto que usted está haciendo. Si vuelva a nacer usted, vuelva y dedíquese a lo mismo. Muchas gracias. Oiga, Muy ya, amable de tu decretado. parte. Antón Tejeda con nosotros. Antón, ¿cómo puede la gente, no sé, quizás continuar esta conversación? Tú estás publicando artículos. Yo sé que en algún momento lo hiciste en Acento. Sí, he publicado varios artículos. La verdad es que no, estoy un poquito fuera de publicaciones y redes sociales porque es que no tiene tiempo. No estoy viendo un resultado. No, yo vine a conversar con ustedes hoy porque realmente es algo que me apasiona y sé que encontraría en ustedes buenas preguntas, ¿no? Y un diálogo, un debate sobre las ideas que aquí expongo, porque no son únicas, ni estoy diciendo yo que yo tengo la solución, sino es al llegar al momento de frustración, decir, Dios mío, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, estoy tratando de pensar un poquito diferente. Así es. Antón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre agradable tenerte aquí. Sabes que esta es tu casa. Esperamos tenerte con más asiduidad, ¿verdad? Un colaborador. Quizás, Dios mediante, cuando saque el momentito. Sabes que siempre estamos dispuestos a recibirte. Gracias a ustedes también por habernos acompañado, mi gente. Hasta mañana.